Retos y desafíos de los venezolanos. En Gladys en Éxitos. Con Gladys Rodríguez. Hoy en la primera hora vamos a revisar con quien es analista, especialista en asuntos estadounidenses y latinoamericanos, Tony Rosado, la campaña presidencial en Estados Unidos y particularmente lo que puede ser el interés de ambos candidatos y su política hacia Venezuela y la crisis que atravesamos desde hace ya bastante tiempo en lo político, en lo social, en lo económico. ¿Cómo está usted? Buenas tardes y bienvenido, señor Rosado. Muy buenas tardes, Gladys. Gracias y saludos a todos mis amigos venezolanos que la escuchan. Gracias a usted por aceptar. De La Voz de América leemos: a 4 meses de las elecciones en Estados Unidos, las campañas de republicanos y demócratas no dejan por fuera sus políticas hacia el hemisferio occidental y se debaten entre quién es más eficiente y capaz para liderar los intereses estadounidenses en la región. Por ejemplo, el presidente Donald Trump busca asegurar un segundo mandato y expandir su estrategia, mientras que el ex vicepresidente demócrata Joe Biden intenta regresar a la Casa Blanca con alguna de las políticas de Barack Obama como bandera. Tanto Trump como Biden creen que el pueblo venezolano debe recuperar su democracia y que Estados Unidos debe liderar esa lucha y apoyan ampliamente a Guaidó. Para ambos, Estados Unidos debe utilizar todas las herramientas diplomáticas para presionar la salida de Maduro y conducir al país hacia elecciones libres y justas. La diferencia entre ambas propuestas está en cómo lograrlo. Trump sostiene su política de máxima presión contra Maduro, mientras que Biden apuesta por un balance entre sanciones y empoderamiento de los venezolanos. La política de Obama y Biden sobre Cuba es el ejemplo que ofrece la campaña demócrata para explicar su estrategia. Ambos candidatos concuerdan en que una coalición regional es indispensable para generar un cambio en nuestro país. Mientras el presidente Trump se asigna el crédito por disminuir la migración procedente del Triángulo Norte a través de acuerdos con esos países para frenar la salida de inmigrantes y la ampliación de un muro en la frontera, Biden considera humanizar el proceso migratorio a través de la defensa del derecho legal a solicitar asilo. Bajo la frase "los estadounidenses primero", Trump apuesta por una reforma migratoria que priorice a los estadounidenses sobre los extranjeros a través de una transición a la migración basada en méritos. Y Biden, por otro lado, apuesta por un sistema en el que se considere a los inmigrantes como parte clave de la economía del país y que sean bienvenidos en las comunidades. De hecho, bueno, por ejemplo, recientemente, el fin de semana, en el estado de la Florida, Trump habló sobre Guaidó porque le preguntaron y dijo: parece estar perdiendo cierto poder, pero también dijo: algo va a pasar. Ahora, Trump vive diciendo muchas cosas de acuerdo como esté su ánimo del día. Entonces, me gustaría revisar con el señor Rosado un poco la política de ambos, porque al final los dos parecieran tomar en cuenta a Venezuela, pero ¿qué tanto? Efectivamente, Venezuela se ha convertido en un tema central para ganar las elecciones por la siguiente razón. Como ustedes saben, en los Estados Unidos no se llega a la presidencia de la República por voto popular, sino por el colegio electoral. Y entonces el país está dividido de tal manera que hay estados que, pase lo que pase, van a apoyar al presidente Trump. Les llamamos acá estados rojos, fundamentalmente los estados del sur del país. Y pase lo que pase, los que llamamos estados azules, que son los estados más industrializados y en ambas costas, los que apoyan al Partido Demócrata y en este caso al vicepresidente Biden. Esto nos deja con un puñado de estados que en ocasiones votan republicano y en otras demócrata, y en donde se va a decidir una vez más la elección presidencial. Entre esos estados, el estado más grande por población y por lo tanto con más votos electorales es el estado de la Florida. Y en el estado de la Florida, la población cubana y la población venezolana ejercen un poder político muy importante, capaz de inclinar la balanza para el colegio electoral, ya sea para un candidato o para el otro. Por lo tanto, a pesar de que tenemos nosotros también grandes problemas de salubridad y problemas económicos en los Estados Unidos por el COVID, en este momento el tema Venezuela es un tema sumamente importante para poder quedarse en la Casa Blanca o regresar a ella. Uh-huh. Ahora, de acuerdo a lo que han asomado ambos candidatos, republicano y demócrata, ¿cuál cree usted es la política más coherente con relación a la crisis venezolana, respetando además el marco, digamos, democrático, de acciones democráticas aceptadas por el mundo?
Bueno, obviamente la respuesta creo que sería universal aquí. La política más coherente, precisamente por haber tenido ya una trayectoria de coherencia de muchos años, sería aquella que defiende el vicepresidente Biden. Como bien lo ha dicho Radio América, existe ya el antecedente de la manera en la que el presidente Obama, con el vicepresidente Biden a su lado, reiniciaron después de tantas décadas una relación bastante cordial y respetuosa con el gobierno y el pueblo cubano. Llegando el presidente Trump a la Casa Blanca, todo eso se vino hacia abajo, terminó todo eso que se había progresado y regresó a otro tipo de política. Al presidente Trump se le ha calificado muchas veces de tener una política exterior errática, ya que a todas luces él se concentra fundamentalmente en la política interior de los Estados Unidos, y esto ha sucedido en todos los lugares, incluyendo Venezuela, en donde en este momento él va al sur de la Florida el sábado y habla con los venezolanos residentes en la Florida y les dice que él va a seguir apoyando a Guaidó, aunque se había hablado anteriormente de que quizá ya no tanto. Habla, sin embargo, de que Guaidó está más debilitado y desde luego él tiene otras acciones tanto jurídicas como pues como sanciones de tipo económico que ha dirigido en contra de ciertos funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro, pero también indirectamente de esta manera contribuido pues a los problemas de la economía o de la macroeconomía de Venezuela en este momento. Entonces el presidente Trump realmente tiene, pues da bandazos, ¿verdad? A veces está con una cierta postura y a veces con otra. En ocasiones muestra gran interés hacia la política, no solo de Venezuela, sino en general de América Latina, que es el caso ahora, también hacia México, por ejemplo, con la visita del presidente López Obrador la semana pasada, pero después hay ocasiones en las que parece olvidarse de Latinoamérica o parece relegarlo al vicepresidente Pence, mientras que en el caso de Joe Biden, su política es bastante constante, ya que nosotros esperamos que de ganar en la presidencia de la República, pues retome la política de mayor respeto y de mayor acudir a las instituciones de derecho internacional y a las organizaciones internacionales de lo que ha hecho el presidente Trump, que en su presidencia ha hecho que los Estados Unidos abandonen primero la UNESCO y ahora recientemente la Organización Mundial de la Salud. Sí, pero un poco basándonos en lo que fue la experiencia con Obama, pues incluso se llegó a la posición y a concluir de que había como una cohabitación con el régimen venezolano, independientemente de las denuncias de violaciones a derechos fundamentales. Entonces, eh, eso es un marco democrático relativo, ¿no? Sino básicamente pareciera que de intereses que va más allá de lo que pueden ser los intereses de la mayoría de los venezolanos. Así es. Desde luego, yo aquí esto le pondría un matiz un poco diferente porque, según parece ser, la política del vicepresidente Biden busca incluir un consenso de mayoría de países latinoamericanos antes de tomar ninguna medida. Obviamente, sabemos nosotros que ha habido otros cambios políticos en la región y que pues no se puede contar, por ejemplo, con el apoyo de países como México o la Argentina por los cambios de gobierno que ellos han tenido en cuanto a lo que quisiera hacer el presidente Biden. Sin embargo, hay muchos otros países de Latinoamérica que el presidente Biden está interesado en incorporar para tener una acción que se vea más multilateral y no simplemente algo unilateral como lo que parece ser que le interesa más al presidente Donald Trump. Pero efectivamente queda el cuestionamiento ahí de hasta qué punto el presidente Biden o el vicepresidente Biden, si llegara a ser presidente, estaría dispuesto a proceder de manera más enérgica, al menos protestando Categórica. exactamente en los foros internacionales, correcto. Categórica, porque además también cuando vemos lo de las sanciones, que bueno, que desde acá, por supuesto, el régimen de Maduro cuestiona y atribuye la crisis a esas sanciones, aunque sabemos que nuestra crisis, bueno, deriva de políticas justamente asumidas e implementadas por el régimen nacional, el régimen de Maduro, pero la realidad es que esas sanciones, muchas, incluso también coinciden con sanciones que se han tomado en la Unión Europea. Entonces, al final, son sanciones que pueden hacia adentro y hacia el régimen lucir eh, inadecuadas, pero la realidad es que dentro del marco internacional, de lo que sería el derecho internacional y los derechos fundamentales, estarían justificadas. A ver cómo lo ve usted.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso y esa parece ser que en ese sentido es la postura de ambos gobiernos. Ahora, otro calificativo que diferencia bastante a Biden de Trump es el hecho de que para la comunidad venezolana que vota aquí en los Estados Unidos es preocupante algunas de las cosas que se saben de la personalidad del presidente Trump. Por ejemplo, que él simpatiza y hasta cierto punto admira a gobernantes de tipo autoritario que han sabido imponerse y han permanecido en el poder en el mundo. Gente como Kim Jong-un, que el presidente Trump no ha hecho secreto de nadie, que pues que tiene el gran deferencia hacia él, como el presidente Erdogan de Turquía también, e inclusive si hacemos caso a lo que dice el ex asesor de seguridad del presidente, John Bolton, pues al presidente Trump en ocasiones hasta ha mostrado con ciertos gestos admiración por el hecho de que el presidente Nicolás Maduro permanece en el gobierno y está rodeado de militares. Entonces, esa tendencia hacia el autoritarismo y alejarse de la democracia por parte de Trump una vez que tuviera un segundo periodo en el que ya no tiene las limitaciones de una posible reelección, porque en los Estados Unidos después del segundo periodo ya no se puede ser presidente, pues eso preocupa en el sentido de que mucho de lo que él dice se ha demostrado que no siempre lo cumple y que tal vez en este momento él esté hablando por votos, pero no realmente por convicción. Al menos eso es el argumento que está presentando el Partido Demócrata ante el pueblo venezolano y en general el pueblo latinoamericano y la comunidad internacional. Tenemos que hacer una pausa, Claro. pero difícil creer, ¿no? Que en el sistema estadounidense, como está planteado el sistema estadounidense, puede instalarse Trump con un gobierno autoritario en el tiempo, o que se pueda buscar extender en el tiempo más allá del segundo mandato, el segundo periodo que establece la Constitución, que establece las reglas estadounidenses. Yo quisiera que el resto habláramos también de eso, porque bueno, aquí hay, por supuesto, discursos básicamente marcados en campañas electorales, con la intención de desacreditar al otro. Entonces, dentro de lo que tenemos, hasta lo que tenemos, sobre la base de lo que se ha hecho también, y como está, por ejemplo, Venezuela hoy, realmente qué tanto de lo que dice uno o lo que dice el otro es cierto, es viable, me lo comenta por favor al regreso. Claro que sí. Retos y desafíos de los venezolanos. En Gladys en Éxitos. Con Gladys Rodríguez. Segunda parte de conversación con el señor Tony Rosado, analista, especialista en asuntos estadounidenses y latinoamericanos. Con él estamos revisando justamente la campaña presidencial en Estados Unidos. Ya, bueno, están obviamente subiéndose los discursos, el contenido de los discursos un poco más agresivos, en la medida que más se acerca la fecha para que los estadounidenses puedan votar y decidir quién se va a quedar, si Trump o Biden. Pero nos interesa a nosotros como venezolanos un poco estudiar, y con el señor Rosado, que es lo que venimos haciendo en los minutos anteriores, el enfoque de las campañas hacia Venezuela y qué tanto de esas campañas y esos mensajes puede ser viable. Y eso fue, digamos, también el planteamiento que quedó pendiente para responder, Rosado, porque al final, bueno, dicen cosas que buscan desacreditar al otro, eso lo sabemos, y que le reste votos. Eso es Pero también ¿hasta qué punto cierto. es cierto, por ejemplo? Uh-huh. Claro, eso es cierto. Y en todos los temas, los políticos en este país y en todos dicen muchas cosas para ganar en las urnas, que inclusive al momento que las están diciendo saben que es imposible de cumplirlas. A veces porque ni siquiera tienen las facultades para hacerlo o a veces porque no tienen el consenso del Congreso. Y aquí hay algo de eso también. Tenemos que poner esto en contexto y el contexto es que en este momento los Estados Unidos están padeciendo por una pandemia sin precedentes. Tenemos cada día más personas infectadas y esto está haciendo que empiece nuevamente a cerrarse la economía en muchos estados y conllevando, por lo tanto, pues mayor pobreza y desempleo. Esto nos lleva a un 20 de enero, cuando el nuevo presidente o el presidente reelecto tome cargo por segunda ocasión o por primera, y encontrar un país que va a estar hambriento y deseando que le auxilien en cuestiones económicas y sanitarias. Y en ese momento es prácticamente seguro que el enfoque del presidente de los Estados Unidos, sea quien sea, se va a vertir hacia adentro del país y va a ignorar un poco el exterior simplemente por ese tipo de prioridades. Y esto es algo
algo que tenemos que tener en cuenta, pase lo que pase. Quizá lo más que se llegue a hacer desde el punto de vista de derecho internacional sería por parte de Trump, quizá endurecer más la política migratoria para contener el flujo de personas que pudieran traer más virus todavía a los Estados Unidos, y por el lado de Biden quizá el ofrecer mayor ayuda internacional a las naciones más necesitadas por la pandemia en ese momento. Pero el enfoque concreto de lo que están hablando ahora, de un apoyo a las autoridades de oposición en Venezuela, de tratar de alguna manera de seguir convenciendo al pueblo y sobre todo al ejército, a las Fuerzas Armadas venezolanas para que apoyen a la oposición, eso se ve un poco más remoto con cualquiera de los dos candidatos debido no necesariamente a la falta de interés en Venezuela, sino debido pues a las circunstancias totalmente anormales por las que está pasando en este momento los Estados Unidos. Y eso es algo que va a retrasar mucho de lo que se quiera hacer, sea cual sea de los dos quien gane la Casa Blanca. Mm. Ahora, con relación a las organizaciones internacionales, a los organismos multilaterales, la realidad es que, bueno, de acuerdo a la experiencia que hemos tenido en los 20 años, es poco lo que hacen o es poco lo que pueden hacer. Mientras tanto, bueno, hay una situación con los derechos humanos grave en Venezuela que se denuncia hace ya bastante tiempo, aumentan en diferentes planos las víctimas y la realidad es que, bueno, ahí seguimos con ese drama. Entonces, independientemente de quién gane, o bueno, cuál es su punto de vista con relación a ese tema y esas relaciones entre Estados Unidos y las organizaciones mundiales para poder ejecutar algo verdaderamente efectivo y que derive en lo que quiere la mayoría, que es, bueno, definir el destino político de Venezuela con elecciones con condiciones. Yo creo que ahí habría una diferencia. Si ganara el vicepresidente Biden, si él fuera ya presidente de los Estados Unidos, es muy seguro que parte de su gabinete, si no a nivel vicepresidente, tal vez a nivel secretario de Estado, va a quedar Susan Rice, que durante el gobierno del presidente Obama fue la asesora de seguridad nacional y la embajadora de los Estados Unidos ante la ONU. Y en ese sentido, ellos van a poner énfasis al concierto internacional en las organizaciones, llámesele la OEA, la ONU o alguna otra, no la Corte Internacional de Justicia, porque los Estados Unidos no son miembros de la misma, pero sí poniendo énfasis en los derechos humanos. El problema que yo veo aquí es dos cosas. Número uno, pues que a lo más que se puede llegar ahí es a una resolución de mayoría en la OEA condenando la violación de derechos humanos en Venezuela. A lo más que se puede llegar es quizá a un proyecto de sanción en la ONU que podría llegar a ser vetado o por Putin o por China y que por lo tanto no pasara a mayores. Y por otro lado, pues desgraciadamente está el antecedente en la época del presidente Obama y también actualmente con el presidente Trump, que a pesar de que en muchas ocasiones se inconforman en público y denuncian violaciones de derechos humanos en países extranjeros, cuando se trata de negociar y llegar a acuerdos comerciales, lo ven en dos planos diferentes y no impacta mucho. Tenemos el caso de China concretamente. El presidente Trump denuncia constantemente las violaciones de derechos humanos en China. Sin embargo, está negociando en este momento un tratado de libre comercio con los chinos y China es una gran prioridad para él. Él ha manifestado en más de una ocasión que él admira y que tiene una buena relación con el presidente Ping. Ese es el problema que yo veo con Biden. En el caso de Trump, yo veo prácticamente cero trabajo en concierto dentro de los organismos internacionales, porque el presidente Trump tiene una actitud que los organismos internacionales son secundarios y que solamente son de utilidad cuando están dispuestos a apoyar su visión o estar de acuerdo con él. Y cuando no lo están, los ataca, los insulta y después les retira el subsidio estadounidense y se sale de las organizaciones, como lo ha hecho ya en 2 ocasiones en los últimos 4 años. Entonces, yo veo mucha menos participación de los organismos internacionales, pero al mismo tiempo yo realmente y honestamente no veo tanta efectividad en los organismos internacionales. Yo creo No que hay. sería mayor presión, una presión de tipo regional de países latinoamericanos más los Estados Unidos, porque en ese caso se pueden tomar acciones más en concreto sin estar supeditado al veto de países que simpatizan con el régimen actual de Venezuela, como sería el caso en la ONU.
Mm, Pero ahí también está la destreza, y ya para terminar, la destreza que pueda tener el presidente de Estados Unidos para el próximo periodo en cuanto a lo que pueden ser las relaciones dentro del marco de la geopolítica, porque al final pueden lograr más dentro de lo que podría ser un cambio para Venezuela directamente en esas relaciones o esas relaciones directas, por ejemplo, con aliados al régimen de Maduro como Rusia, como Irán, como China. Pues eso es posible, yo lo veo difícil, yo veo más cercano que eso, porque él así lo ha dicho, que el presidente Trump ha manifestado en una ocasión o dos que él estaría dispuesto a reunirse en persona con Nicolás Maduro, como lo ha hecho con el norcoreano. Claro que después de haber dicho eso la primera vez, corrigió un poco lo que dijo y dijo que era para platicar de los términos de la entrega del gobierno por parte de Maduro a las autoridades de oposición. Eso yo no lo sé, pero en un segundo periodo en el que el presidente Trump ya no tendría temor de una reelección, porque ya no la habría, o sea, en sus últimos 4 años de gestión, y de la manera que él es, que le gusta tomar crédito personal, no institucional por las cosas, yo no veo descabellado una cumbre entre Maduro y Trump en algún momento, de donde salga Maduro fortalecido en un sentido, diciendo que estuvo platicando con Trump, y Trump, por otro lado, diciendo que ya se va Maduro y que después no pase nada, como no ha pasado nada con Kim Jong-un. Mm, Gracias por compartir con nosotros su punto de vista, señor Rosado. Tony Rosado es analista, especialista en asuntos estadounidenses y latinoamericanos. Hoy con él en la primera hora de Gladys en Éxito, revisando justamente el contenido de las campañas presidenciales en Estados Unidos de Trump y de Biden con relación a Venezuela, a la crisis venezolana. Gracias una vez más. Muchas gracias, Gladys, y gracias a nuestros amigos venezolanos. Vamos a hacer una pausa.